entonces, vamos a tratar el tema de libros poéticos. Esta es la segunda parte. Vamos a observar también en estos libros poéticos, libro por libro, algunas características importantes. Sobre todo vamos a hacer énfasis en el libro de Salmos, porque es un libro bastante importante. Y tienen bastantes capítulos. Salmos es uno de los, un libro, todos son importantes, pero tiene algunas relevancias, principalmente por el género, ¿no? De literatura poética. Vamos a ver algunos aspectos preliminares, como por ejemplo el tema de ¿qué es la poesía hebrea? Ya habíamos visto algunos videos, espero que lo puedan haber revisado para que tengan una idea más clara, ¿no? De esos libros, ¿no? Entonces vemos que en estos libros hay diferentes elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar, porque tenemos que considerar el género, ¿no? Para esto habíamos visto el tema de los géneros que hay en la Biblia, ¿no? Hay dos cosas importantes, ¿no? Primero es la narrativa que hay en la Biblia y la otra parte es la prosa que hay en la Biblia, ¿no? Pero la mayoría de textos son en narrativa. Ahora, en esta parte narrativa vamos a encontrar también tanto elementos de poesía, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también mucho en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces yo voy a compartir acá la pantalla de una vez para poder leer algo del libro. Acá hay un libro que antes les he compartido, no sé si lo han podido ver. ¿Dónde estamos? Vamos a leer una parte del libro que les he enviado, ¿sí? Voy a compartir acá en la pantalla. Ya, ¿se puede ver ahí? Sí. Ya. Comprendiendo la poesía y sabiduría hebreas, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender para poder interpretar, ¿ya? Lo peor de todo es pensar que la Biblia lo podemos interpretar literalmente todo. Hay cosas sí literales, ¿ah? Eso sí, acuérdense, hay cosas que son literales. ¿Cómo distingo, pastor? Por el género en el que ha sido escrito, ¿no? Entonces tenemos que ver, distinguir con claridad para entender un poco qué es lo que quiere decir. Entonces, este libro de libros poéticos de Pablo Hoff es un libro bastante sencillo, ¿no? Bastante genérico, pero que debemos, los conceptos principales debemos tenerlos como base, ¿no? De ahí ampliaremos ya cada uno un estudio con otros libros, ¿no? Más de corte para ya más de exegético, ¿no? Pero acá vamos a ver algunas generalidades. Entonces, comprendiendo la poesía y la sabiduría hebreas, ¿no? Vamos a leer acá, con frecuencia oímos expresiones tales como, aún el necio cuando calle es contado por sabio. Eso lo habíamos visto en la diapositiva que pasé, ¿no? La paciencia de Job. La semana pasada pasamos eso, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿De dónde provienen estos dichos? Tienen su origen en la lectura de los libros poéticos, ¿no? Y solo para recordar, los libros poéticos, 5 obras del Antiguo Testamento, las cuales están acá, ¿no? Estas son las 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hermanos, ustedes saben que en la Biblia católica hay otros libros poéticos, pero son los apócrifos. ¿Alguien se recuerda cuáles son? Eclesiásticos. Eclesiásticos, ¿no? Macabeos. Ah, Macabeos histórico. Macabeo es libro histórico, ojo. Macabeo es libro histórico. Sí. Sabiduría, sí. Sabiduría y eclesiástico. Muy bien, correcto. Eso es importante que sepan. Por favor, todos deben saber esto, ¿no? Todos deben saber por qué hay en la Biblia católica esos dos. Son apócrifos, son libros que después vamos a ver, tienen muchas similitudes, pero no va acorde con las enseñanzas principales. Bueno, lo menciono para que podamos saber por qué no son apócrifos, ¿no? Pero son libros de poéticos también que están en la Biblia católica, ¿no? Y ahora, ¿por qué están estos en el Antiguo Testamento? Están escritos en forma poética. Ana Manica. Mi mamá, llévala ya, porque todavía hay cosas que parar. Está dulce, bien dulce. Carlos, tu audífono. Ya. Bueno,
se le denomina libros poéticos, hemos visto, porque están en forma poética, ¿no? Excepto algunos pasajes breves, puesto que tras de ellas, a saber Job, Proverbios y Eclesiastés, fueron compuestas por sabios y se llaman libros sapiensales, ¿no? Pero está en el género poético, ¿no? Pero son libros de sabiduría, sapiensales. No es posible fijar la fecha exacta de los libros poéticos, pues aluden a pocos datos históricos. Tampoco se conoce a ciencia cierta la paternidad de gran parte del contenido de estas obras, ¿no? Entonces, sabemos, sin embargo, que entre los autores se hallan reyes, profetas, filósofos, sabios y tal vez gente común, muchos de los cuales son anónimos, puesto que los libros poéticos tratan principalmente de la vida de los hebreos. Esto es importante. ¿De qué trata estos libros poéticos? La vida de los hebreos. La vida de los hebreos. Eso tiene que estar en nuestra mente a la hora que vamos a interpretar. ¿A quién fue escrito? ¿En quién pensaba el autor? Vida de los hebreos. Es otra cultura, otra forma de ver. Y entre las culturas de ese tiempo era una cultura diferente a otras. Eso es importante, ¿ya? Para efectos de interpretación. Y no es de mucha importancia saber con exactitud fechas y la paternidad de ellos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver que hay poesía en varios libros bíblicos. A ver, Carlos, por favor, lee el elemento poético. El elemento poético no se limita a los 5 libros mencionados, sino que casi todas las partes de la Biblia contienen poesía. Hay poemas y trozos de poesía en el Pentateuco y los libros históricos. Una tercera parte del Antiguo Testamento consiste de esta forma de expresión. Los Salmos, Proverbios, Cantares, Lamentaciones y Abdías, Miqueas, Nahum, Abacú y Sofonías son libros enteramente poéticos, lo mismo que gran parte de Job, Isaías, Oseas, Amós y Eclesiastés. Interesante, ¿no? Hay varios libros proféticos, pero en poesía. Mira cómo va, ¿no? Por ejemplo, libros enteramente poéticos, ¿no? ¿Cuáles son? Me refiero a los libros proféticos, ¿no? Abdías, ¿no? Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías. Sofonías, ¿no? Son enteramente poéticos, pero es profético. Eso hay que tener en cuenta. Entonces ahí hay algunos elementos que se puede complicar a la hora de, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Habacuc, hay un texto que dice, aunque la higuera, ¿alguien se acuerda? Voy a citarlo acá para poderlo ver, ¿ya? Aunque la higuera no florezca. Sí, Habacuc 3. 3:5, ¿no? Bueno, todo esto, mira, fíjate cómo va, oración del profeta Habacuc, y esta oración es una poesía. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿no? Dios vendrá y empieza el versículo 17, ¿no? Mira, por ejemplo, el 16, y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, ¿no? Entonces está haciendo poesía, a la hora que está hablando una profecía, está hablando, todo lo acompaña con poesía. O sea, él se describe lo que ha visto y él describe su sentir de forma poética, ¿no? Entonces, dice 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿no? Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Es interesante, este texto está en forma poética. Yo les quiero preguntar algo. Este versículo, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies de ciervas, en mis alturas me hace andar. ¿A qué le hace recordar del Nuevo Testamento? Bueno, puede ser muchas cosas, pero hay un texto interesante en el Nuevo Testamento y está en Efesios, ya para que ustedes
¿En qué parte de Efesios podría estar esto? Jehová, el Señor es mi fortaleza. Pablo en Efesios 6 dice algo similar. Fortaleceos en el Señor, ¿no? Y después empieza, sí, ¿por qué? Con la armadura de Dios. Es interesante que la armadura de Dios está pensada por Pablo, cuando cita la armadura de Dios. Él dice, fortaleceos en el Señor, o sea, diciendo, nosotros somos débiles, fortalezcanse en el Señor. Sin el Señor no hay fortaleza. Eso es lo que está diciendo acá Habacuc. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Esa es toda la Biblia habla acerca de que nosotros no somos y Él es la fortaleza, que podemos vencer si es que en el caso de Pablo, interpreta todo el Antiguo Testamento y dice, pónganse la armadura de Dios. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Poniéndote la armadura de Dios, para que mantengas tu posición. Estás firme, dice, ¿no? Y mantengas tu posición. Entonces, interesante, ¿dónde saca las figuras Pablo? Entonces él dice, ceñid, ¿no? Vuestros lomos con el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Esos textos, algunos dicen que está mirando el soldado romano. Puede ser que ha estado mirando el soldado romano porque era algo que la mayoría de gentiles en los Efesios podían haber visto, pero él también saca las figuras, por ejemplo, de Isaías capítulo, si no me equivoco, es el 57. El capítulo, en Isaías capítulo 57, habla sobre eso, ¿no? Ceñid vuestros lomos, ¿no? Habla de la coraza de justicia. Y es interesante que esa coraza de justicia es la que se viste el Señor. ¿No? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, estamos relacionando un poquito el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces vamos a regresar al libro que estábamos leyendo. Lo mismo, gran parte de Job, Isaías, ¿no? Ahí está, ¿ves? Isaías, Oseas, Amós y Eclesiastés. A ver, algunos de los poemas breves. A ver, hermano José, ¿puedes leer? Sin necesidad de citar el texto bíblico, solamente el título nada más, ¿no? Adán y Eva, la maldición de Jehová, ya cada uno mira acá, ¿no? Porque nadie va a recordar los textos. Adán Usted y tiene Eva, los libros allá. las maldiciones de Jehová, el encanto de la espada, las bendiciones y maldiciones de Noé, profecías sobre Rebeca, Isaac bendice a Jacob y Esaú, Jacob bendice a José, Jacob profetiza sobre sus hijos, el canto triunfal de Moisés y María, la bendición sacerdotal, el canto del pozo, el canto triunfal de los trovadores, profecías de Balaam, el canto final de Moisés, María bendice las tribus, el canto de Débora, el acertijo de Sansón y la respuesta, el canto de Ana, el poema de Samuel, la elegía de David sobre Saúl y Jonathan, el poema de Salomón, un canto popular, profecía de Isaías y el canto de un soldado. Ya. Muy bien, ¿no? A ver, siga leyendo, hermano, uno de los significados. Uno de los significados de la palabra griega poietes, traducida poeta, es hacedor, creador. No es de extrañar que Dios, el creador, nos hable en forma de poesía. ¿Por qué hay poca poesía en el Nuevo Testamento? Debemos recordar que casi todos los escritores inspirados de la segunda parte de la Biblia fueron judíos que escribieron en griego, su segundo idioma. Lucas, el médico amado, incluyó en su evangelio más poesía que cualquier otro autor nuevo testamentario. Los cánticos de la narración referente al nacimiento de Jesús, el Magnificat de María, el Benedictus, o sea, la profecía de Zacarías, Gloria in excelsis de los ángeles y el Nunc Dimittis de Simeón son algunos ejemplos. Lucas era
era griego y pensaba en griego. Pocas personas que escriben poesía lo hacen en segundo idioma. Ya, El muy Nuevo bien. Sí, sí. Es interesante esto, ¿no? Que este dato, ¿no? Lucas era griego y pensaba en griego. Pocas personas que escriben poesía lo hacen en un segundo idioma, en griego. Pocos. Pero Lucas lo podía hacer, ¿no? Y era porque él estaba estudiando todos los acontecimientos de Cristo para poder escribir Lucas y escribir Hechos. Estaba todo ordenado, estaba ordenándolo para poder explicar. Entonces hizo un trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, obviamente ahí pudo. A ver, César, por favor, el Nuevo Testamento, un párrafo. Leo, no, Sí, mira, ya. El Nuevo Testamento, sin embargo, tiene más elementos poéticos que el que suele reconocerse. Es rico en imágenes vividas y expresiones poéticas que están cargadas de emociones. El apóstol Pablo presenta muchas de sus ideas en formas bellas y armoniosas. En dos ocasiones cita himnos de la iglesia primitiva, Efesios 5:14 y Timoteo, 1 Timoteo 3:16, Romanos también. Es un ejemplo de sublime expresión poética. Jesús mismo emplea el paralelismo de la poesía hebrea al impartir muchas de sus enseñanzas. Esto no solo permite que sea memorizada fácilmente, sino que también coloca a Cristo en la tradición de los profetas, los cuales daban sus oráculos en verso. Además, en el Apocalipsis hay numerosos cánticos de victoria. El Nuevo Testamento tiene también muchas citas poéticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, él es el elevado pensamiento neotestamentario, más que la forma técnica, lo que nos da la sensación de que es poesía. Eso es lo que te... Ahí, sí. A ver, Alexis, por favor, lee característica de la poesía. Primer párrafo. Ya pasó. Nosotros, occidentales modernos, consideramos que los principales rasgos de la poesía son rima, ritmo fonético y métrica, el arte de la estructura de versos e incluso la cantidad de sílabas y el lugar de los acentos. Pero no es necesario que un poema tenga estas dos características. La poesía de muchos pueblos antiguos, incluso de los hebreos, no tiene ni rima ni métrica. Ya, muy bien. Eso lo habíamos conversado en la clase anterior, ¿no? Estamos solamente recordando un poquito. A ver, hermano David Melgarejo, el espíritu poético y su expresión. Lea, por favor. David. Iván. Iván Melgarejo, ¿puede leer, por favor? De repente están ocupados. Henry González. Sí, pastor. Por favor, el espíritu poético y su expresión. Ok. Dice, el espíritu poético y su expresión. Los distintivos esenciales de la poesía en general tienen que ver con la mente poética. Se expresa a menudo con el uso del lenguaje figurado y la expresión emocional. El poeta busca imágenes vividas, metáforas hermosas y términos tiernos, vehementes y persuasivos. José Martínez, autoridad en hermenéutica, comenta: difícilmente puede ser superada la imaginación de los poetas del Antiguo Testamento, enriquecida por el influjo de la inspiración divina. Veamos algunos ejemplos de los vuelos de la imaginación poética y del uso de figuras por los escritores inspirados. Muy bien. No hay Hasta ahí como, nomás, a ver, un ratito. A ver, primero, léelo eso. no hay como el Dios de Jeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza.
Deuteronomio 33, 26. Otro, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job 14, del 1 al 2. Ya, muy bien. Entonces, recordemos, hay una imaginación poética y uso de figuras por los escritores inspirados, pero siempre estos pensamientos son inspirados por Dios, pero Dios respeta el estilo. Les dice, y ellos no es que repitan, sino que tienen una revelación, inspiración, y eso viene de parte, eso es lo que conocemos como inspiración. O sea, Dios inspiró a estos autores a escribir esto, pero tenían esa característica y lo hacían en poesía. Muy bien, a ver, hermana Aide. Me pasó. Buenas noches. Buenas Mucho del noches. pensamiento. Mucho del pensamiento poético es intensamente personal y cargado de emoción. El teólogo afirma fríamente que el hombre tiene el deseo inherente de conocer a Dios, pero el poeta exclama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. ¿Sigo, pastor? Sí, por favor. No debemos interpretar literalmente la poesía. Por ejemplo, cuando la profetisa Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Sisara, Dios envió un violento aguacero que inundó el lecho seco del río Sison. Atascados los temibles carros del general cananeo, ella dijo, desde los cielos pelearon las estrellas. Jueces 5:20. Se expresa la maravilla del acto de la creación así, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Ross observa, si robamos a la poesía sus metáforas, su expresión vigorosa, los amplios vuelos de la imaginación y las galas de su lenguaje, dejaría completamente de ser poesía. Así es. Muy bien. Entonces, estas formas de expresión en la literatura hebrea era con la finalidad de expresar algo asombroso, ¿no? Y lo hacen de esa forma. La gente era judíos y los judíos lo entendían así. Vamos a leer el paralelismo hebreo, ¿sí? Después vamos a ver algunas formas. A ver, Luis Bobadilla. Hermano Luis. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, lee paralelismo hebreo. Hemos notado la ausencia de rima y métrica en la poesía hebrea. La poesía semítica no consiste en versos rimados, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros, o sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Este es el rasgo más sobresaliente de la poesía bíblica. Ross explica, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplifica o se contrasta en el segundo o en los versos siguientes. Esto logra que la idea sea mucho más impresionante y memorable. Algunas Ya, formas muy de bien. paralelismo hebreoso. Ya. Esto es lo que tenemos que recordar. ¿Por qué utilizan estas figuras? ¿No? Y acá la idea, ¿no? La afirmación del primer verso de la estrofa se repite y se amplifica y se contrasta en el segundo. ¿Ya? Eso es paralelismo. Entonces, principalmente los textos que vamos a encontrar en los poéticos son paralelismos. Entonces, dos líneas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos tipos de paralelismo, ¿sí? Pero, ¿qué cosa es lo que se trata de lograr? Y esto usted tiene que tenerlo claro. La idea sea mucho más impresionante y memorable. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué el autor se asegura, el que escribió, por qué busca impresionar con la poesía? ¿Por qué no solamente dice una sola frase y ya está? Listo, esto dijo Dios, así se hace. No, ¿por qué necesita reafirmarla en una segunda línea? Dice que lo hace más impresionante. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? Yo pienso que era para que el mismo lector pueda, ¿no? Con su pensamiento, como hablando, ¿no? Pensar más, ¿no? O sea, imaginar, ¿no? Es como un niño que tú le cuentas un cuento, ¿no? El niño quiere hasta que acabe el cuento, quiere saber en qué termina, ¿no? O sea, tiene una noción. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más sobre eso? ¿Por qué utilizan poesía y tratan de hacerlo de esa forma tan impresionante? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque quieren contar la grandeza o expresar de repente sus sentimientos o sean más expresivos, pienso yo. Por Ya, ejemplo, claro. engrandecer, ¿no? A Dios, a Jehová o a la Sí, persona, ¿no? obviamente es lo que buscan, ¿no? En contar un acontecimiento, pero hay una razón. ¿Alguien tiene alguna idea más? Tal vez digo, pastor, disculpe, quieren que entremos en imaginación, imaginarnos tal como ellos lo han sentido, lo están plasmando, ¿no? Ajá. Y nosotros vivirlo también lo que ellos Esa es la hablan. idea. Muy bien, Henry. Eso lo dije en la clase pasada, ¿te acuerdas? ¿No? La idea es de que sea, que tu imaginación sea abordada por eso. El judío, a la hora de escuchar, se lo imaginaba. No es como nosotros que somos audiovisuales. Nosotros tenemos que ver una película. En ese tiempo, pues, ¿qué película vas a ver, no? Habían presentaciones de dramatización. Por ejemplo, hay profetas que dramatizaron, ¿no? Dramatizaron una escena de lo que Dios quería hacer. En libros proféticos, ¿ya han llevado proféticos todavía? Sí, pasado. Hemos llevado ya. Ya. ¿Qué profeta, a ver, qué profeta tuvo que dramatizar y salir? Un profeta que hizo un drama para mostrar algo de parte de Dios. Jeremías. Isaías No, creo que salió desnudo, algo así. ¿Ya? Salió desnudo enseñando las nalgas. O sea, eso es terrible, ¿no? O sea, te imaginas que salir así. A ver. En ese texto está, ¿alguien se acuerda? Pastor. Isaías 20, ¿no? Isaías 20, del 3 al 5. Ahí puedes leerlo. Sí. Ya. Dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados a Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, descubiertos las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turba y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Muy bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si, Carlos, el Señor te manda a profetizar ahí en Ventanilla de esa forma? Bueno, si es en la playa Costa Azul, me voy. Te corre. Pero fue la forma, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Oseas? Fue una Gomer. prostituta, dice, ¿no? Sí, Oseas capítulo 1. ¿Quién puede leer? Fue una meretriz. Sí. Mira, 1 y 2. Gómez, creo, pastor. ¿Lo leo? Sí. dice. A ver, dice palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve,
tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Muy bien, gracias. Entonces, es interesante los estilos que Dios... Mira, es que eso es lo fascinante de Dios, ¿no? Que a mí me hace pensar y me llama la imaginación. O sea, le dice a Oseas, yo quiero enseñar al pueblo su deslealtad. Quiero enseñarle al pueblo lo que han hecho. No me entienden de palabras, pero les voy a dramatizar. Oseas, ven, te llamo, cásate con una prostituta. Y tengo un hijo con ella. Y que eso se casa. O sea, para un judío hacer eso, o sea, tenía que enfrentar un montón de cosas. Y bueno, los que han leído después de eso es interesante, todo lo que sucede. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? Dar una enseñanza. Y la respuesta a la pregunta que antes hice, ¿por qué? ¿Por qué hace así esa poesía tan expresiva, ¿no? Son propósitos didácticos. Dios quiere enseñar al pueblo. Hermanos, no sé si ustedes han visto en la escuela dominical para los niños cómo le enseñan muchas de las cosas le enseñan. Por ejemplo, los libros de la Biblia. ¿Alguien de ustedes ha aprendido los libros de la Biblia cantando? Amén. Ya, Henry, tú has estado en escuela dominical. Sí, pastor. Amén, pastor. Yo también. Claro. En la misma Max escuela también. que... En el mismo maestro era, nuestro mismo maestro era. Claro. Sí. Sí. Pero, o sea, la idea es de que Dios conoce cómo nosotros aprendemos. Entonces, cuanto más profunda es la idea de lo que nos dice, queda grabado, queda en la memoria y no te lo olvidas. Son métodos, son formas de aprendizaje. Entonces, a través de la poesía, no, pero es que es más complicada la poesía, pero es que no iba dirigido para nosotros, iba dirigido para un pueblo que estaba aprendiendo de esa técnica, pero que en realidad esa forma si uno, ahora que vamos a revisar los paralelismos, vamos a encontrar, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que muchas cosas hemos entendido mal, ¿no? Entonces, pero sin embargo, conociendo estos principios, vamos a poder darle mejor sentido, mejor interpretación, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Yo voy a compartir con ustedes ahora sí, acá está. Hermano Luis Bobadilla ya leyó, ¿no? Sí, pastor. Ya había leído listo, una parte. gracias. Sí, para anotarlo acá. Yamir Girón. Sí, pastor, aquí Yo voy a estoy. llamar. Ya, muy bien. Mira, yo por lo menos la forma así es que yo sé que están ahí, es cuando yo llamo y participan conmigo, ¿no? No necesariamente tienen que responder o estar de acuerdo conmigo. Yo no es la idea. La idea es que podamos ir viendo y saber que están ahí. Entonces, por eso que los hago leer y participamos todos. Yamir, por favor, ¿puedes leer la primera parte? No debe ser interpretada literalmente. Esto es importante. Los textos de poesía no deben ser interpretados literalmente. Hay que tener mucho cuidado, hay que distinguir qué es lo literal. Para poder nosotros entender, debemos saber cuál es la figura que se está utilizando para, una vez que sepamos qué significa esa figura o qué representa la figura, ahora podemos interpretar literalmente. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Yamir, ¿puedes leer este pasaje de Jueces 5:20? Sí, ¿lo saco del texto, o sea, de la Biblia, o lo leo de la pantalla? No, de acá, bueno, para poder sintetizar, lo leemos de acá, ¿no? Y lees Ya, los dos. ya está bien. Dice Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas. La profetisa Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Sísara. ¿Qué pasó? Dios envió una violenta lluvia que inundó el seco del río Sison, que ocasionó que los carros de Sísara se atascaran. Ya. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué pasó en Jueces? ¿Ustedes recuerdan qué pasó acá? En esta poesía, Débora dice, desde los cielos pelearon ¿quiénes?
las estrellas. A ver, ¿ustedes qué cosas tienen en mente cuando decimos que desde el cielo pelearon las estrellas? Que las estrellas se pelearon. Claro, como que las estrellas empezaron a caer. No, entonces esa es una figura. ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a César. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el evento, lo que sucedió? Empezó a caer lluvia. ¿Y qué sucedió con esa lluvia? Inundó disculpen un segundito. Ya, disculpen, sino que a veces cuando uno está en la casa, saben que uno está, que me llaman. Pero era urgente porque no tenía que atender. Disculpen. Muy bien, entonces acá vemos, según el contexto, dice, desde los cielos esperaron las estrellas, ¿no? Entonces, uno en la actualidad podrías haber visto Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir, las estrellas pelearon. Literal sería que las estrellas pelearon, no pelearon las estrellas. ¿Cómo fue la situación? Es que cayó una violenta lluvia, tan fuerte que había un río, ¿no? El río Sison, que es un vado, que es seco. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron el ejército de Císara, ¿no? Bajaron, pero como había la lluvia y estaban en esos carros de hierro de pelea, que eran justamente lo que temía Gedeón. Gedeón tenía miedo eso, ¿no? Pero cuando Débora le dice, vamos, entonces están orando, están ahí esperando qué dice Débora, y sucede esto, ¿no? Que del cielo cae la lluvia. Y esos carros, a la hora que entran al lodo, se quedaron atracados, ¿sí? Entonces ahí fue la matanza, pues, ¿no? Cuando baja el ejército de Gedeón y los derriba a todos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hubo una ayuda de parte de Dios, definitivamente. ¿Cuál fue la ayuda de parte de Dios? Enviar esa lluvia. Entonces, ¿cómo lo convierte Débora ese acontecimiento? Dice, desde el cielo pelearon las estrellas, ¿no? Entonces le da una connotación. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Muy bien. Listo. A ver, Yamir, ahora Max, buenas noches. M aquí, maestro, M aquí. Por favor, lea Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se expresa la maravilla del acto de la creación así. Ross observa, si robamos a la poesía sus metáforas, su expresión vigorosa, los amplios vuelos de la imaginación y las galas de su lenguaje, debería completamente de ser poesía. Estudios en las Sagradas Escrituras, tomo 3, página 6, versículo 6. Ya. Muy bien. Entonces, este texto de Job dice cuando alababan las estrellas del alba, ¿no? O sea, las estrellas del alba, ¿qué son? Estrellas. ¿Alaban al Señor? ¿Cómo, no? Entonces la pregunta es ¿cómo? Está usando una figura, pues. Esta es la figura, ¿no? Y esta primera línea, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿no? Entonces son figuras, ¿no? Se expresa la maravilla del acto de la creación así, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de no interpretar literalmente. Ahora sí, vamos a ver paralelismo hebreo, ¿sí? A ver, hermano Leoncio, ¿puedes leer paralelismo hebreo? Ya, a ver. Dice, en el rasgo más sobresaliente de la poesía bíblica, no tiene rima y métrica en la poesía hebrea. La poesía semítica no consiste en versos rimados, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros, o sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Ross explica, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplifica o se contrasta en el segundo o en los versos siguientes. Ross Ibig, página 8. Esto logra que la idea sea mucho más impresionante y memorable. Ya. Esto lo habíamos leído antes en el libro, yo lo copié acá para poderlo recordar, ¿no? Entonces, el paralelismo hebreo tiene correspondencia al pensamiento de sus miembros, ¿no? Correspondencia del pensamiento de sus miembros. O sea, el ritmo lógico
que se llama paralelismo, ¿no? Y no tiene que ver con rima y métrica. No vamos a encontrar rima ni métrica, ¿no? Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son los tipos de paralelismo? Vamos a ver. A ver, hermano Carlos. Amén. Paralelismo sinónimo. Cuando el segundo verso repite el pensamiento del primero, pero con otras palabras, o contiene un pensamiento semejante al del primero. Salmos 22:20. Libra de la espalda mi alma, del poder del perro mi vida. Ya. Entonces acá la idea del paralelismo sinónimo es el primero y el más común que vamos a encontrar, ¿no? Del Salmo 22 es un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos, ahí vamos a ir practicando después, pero con esto para tener una noción clara del paralelismo, ¿no? Entonces, la idea del sinónimo es lo siguiente. Sinónimo, ¿a qué se refiere sinónimo? ¿Qué significa sinónimo? El significado igual, semejante. ¿Cuáles? Palabras diferentes, significado. Ajá, muy bien. Entonces, en el paralelismo, en la primera línea, dice, libra de la espada mi alma, ¿no? Libra de la espada mi alma, ¿no? ¿Qué está pidiendo acá? Que no lo maten, ¿no? Que no lo mate, que lo guarde, que lo proteja. Claro, no quiero morir, ¿no? Sálvame, ¿no? Pero va orientado acerca de una espada, o sea, que alguien está en un combate, ¿no? Donde está expuesta su vida. Del poder del perro, mi vida. Entonces, interesante, ¿no? Del poder del perro, ¿no? Mi vida. Entonces, también es salvar, ¿no? Entonces, no sé qué tipo de perro ellos verían que podía morir, ¿no? En ese tiempo tú ves un pitbull suelto y salvaje, te va a atacar, te va a matar. Entonces, protégeme, ¿no? Lo que está pidiendo en este salmo es esa protección. ¿Se comprende la idea del paralelismo? Sí. La primera es un pensamiento y la segunda, un pensamiento semejante. Refuerza la idea principal para diferentes palabras. No dice diferentes cosas. No está diciendo diferentes cosas. De ahí vamos a practicar un poco más. Solamente quiero presentarlo ahora, ¿sí? A ver, hermano José, el segundo paralelismo. Paralelismo antitético. Cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo. Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya. Muy bien. Acá hay un paralelismo antitético. Antitético es lo contrario a ahora vamos a ver el sintético, ¿sí? Entonces, hay una tesis que habla, ¿no? Por eso antitético, hay una tesis, ¿no? Y la segunda, ¿qué hace? Cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por contraste, o sea, hay un contraste entre el primero y el segundo. Las zorras tienen guaridas y las aves, cielos del cielo, nidos. Esta es la primera parte, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo nidos, ¿no? O sea, ¿dónde dormir? ¿Dónde viven? Y hace un paralelismo, más el Hijo del Hombre no tiene lo que tiene las zorras, que son guaridas, y nidos, las aves del cielo. O sea, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No era más fácil que le respondiera, ¿sabes qué? No, yo no tengo dónde llevarte, ándate a tu casa, ¿no? ¿Ese era más fácil o no? Pero lo dice con un paralelismo. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos están acostumbrados a eso y esto tiene profundidad, ¿no? Hay partes donde Jesús dice, de cierto te digo, ¿no? Y tú dices, pero ¿para qué dice tanto de cierto? Es que ese es el estilo literario como hablaban. ¿Se comprende? Entonces, eso hay que saber por qué menciona. Entonces, el paralelismo antitético tiene que ver con una tesis, dice una cosa, pero lo contrasta con otro. Ese es un paralelismo antitético, ¿sí? Hay que distinguir el paralelismo anterior, sinónimo, del antitético, ¿sí? Para poder tener una ¿Puedes poner sinónimo, por favor? ¿Cuál?
El sinónimo, paralelismo es el sinónimo. Ya, gracias, doctor. Ya. El antitético, ¿no? Ya vimos. ¿Se comprendió esto, no? Ese es siempre la segunda línea, es un contraste con el primero, ¿no? Ahora vamos a ver el sintético, ¿no? A ver, hermano Leoncio, ¿puedes leer, por favor? Paralelismo sintético. Cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si los hay, explican o complementan la idea del primero. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿No? Este es un paralelismo. ¿De qué tipo? Sintético, ¿no? ¿Qué es el sintético? Es el pensamiento, ojo, el pensamiento del segundo verso. ¿Cuál es el segundo verso? ¿Que da su fruto a su tiempo? Ya, muy bien, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es el la primera línea, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que da su fruto a su tiempo, ¿no? ¿De qué habla el fruto que da su tiempo? Del árbol, pues. Entonces, explica y complementa la idea del primero. Esa es la característica del sintético, ¿no? Es un árbol plantado junto a corriente de agua. Nada más no te dice, te da una información más. ¿Cuál es? Da su fruto a su tiempo, ¿no? Y su hoja no cae. ¿De quién no cae la hoja? Del árbol, pues. O sea, está acumulando. Y todo lo que hace prospera. Ahora, la pregunta es, esto complementa la idea del primero, porque no está hablando de un árbol. ¿De quién está hablando en realidad? Un hombre. Versículo 1. Bienaventurado el varón. Un creyente. ¿No? Bienaventurado el varón. O sea, está hablando de un varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y noche. Como resultado, dice, va a ser como un árbol. O sea, está utilizando una figura literaria para comparar al hombre. ¿Con qué lo compara? Con un árbol plantado. Pero el hombre no es un árbol, pues. Pero utiliza la figura del árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, pero ¿tú has visto un árbol que prospera? Bueno, prospera en el sentido de que, bueno, su existencia la cumple, ¿no? Pero la última ya nos hace referencia que es el hombre bienaventurado, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué tipo de paralelismo es? Paralelismo sintético, ¿ya? Después voy a dar una tarea. Estamos aprendiendo. En la próxima voy a traer la tarea, les voy a explicar un poquito más y después les voy a dejar una tarea que consiste en varios textos y ustedes me van a decir qué tipo de paralelismo es, ¿ya? Para que vayan practicando, pero todavía no, o sea, con tranquilidad nomás para poder comprender. Pastor. ¿Qué? Me imagino que también hay, por ejemplo, hay capítulos que tienen los tres paralelismos o necesariamente solamente un capítulo. No, está mezclado. Sí, porque por ejemplo, el Salmos 1, el capítulo 1, el versículo 1, yo podría decir que es paralelismo de sinónimo. Ya. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y el siguiente verso dice, y en silla de encarnecedores no se ha sentado. Muy bien. O sea, tiene el mismo, la escritura es distinta, pero tiene el mismo significado. Reafirma, claro. 3, y el versículo 3 ya lo que usted dice, paralelismo sintético. Claro, es una combinación. Ese es el detalle de la poesía hebrea. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar, bueno, este pasaje es un pasaje bastante conocido, por eso que estamos haciendo con pasajes conocidos. Después vamos a entrar en pasajes un poco difíciles, ya tenemos que leer en algunos casos comentarios de análisis gramatical, ¿no? Entonces, ahí ayuda un poco para ver qué tipo de paralelismo es y poder tener su interpretación correcta, ¿sí? Pero vamos de a poco vamos, ¿ya? Pero muy bien, Carlos, esa es la idea. Ahora, hay un paralelismo que se llama escalonado de clímax.
A ver, César, por favor, lee. Escalonado. Escalonado o de clímax. El pensamiento va en gradación hasta su término. Salmo 1, 21, 3, 4. Dice, no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ya. Entonces, acá vemos un escalonado, ¿no? Eso es diferente. Tú dices, pucha, ¿qué tipo es escalonado? Porque el pensamiento va en gradación hasta su término, ¿no? ¿No? Cuando dice en gradación es escalonado, como te dice. Escalonado, ¿no? Escalonado, ¿no? No dará tu pie resbaladero, ¿no? Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, ¿no? O sea, ¿cuál es el pensamiento ahí? A ver, si lo han detectado, ¿cuál es el pensamiento ahí? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De Dios? 21. Eso lo cantamos, ¿no? ¿De Jehová? Este es un cántico, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué está hablando? Entonces, en el versículo 3 va a utilizar un paralelismo de tipo escalonado. ¿De quién? ¿De qué viene, no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese primer versículo hace una pregunta, es una pregunta retórica, porque se sabe la respuesta. Saben que va a venir el Señor. El segundo versículo refuerza, mi socorro viene de Jehová, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra. La pregunta es, por ejemplo, en el versículo 2, ahí lo tienen Biblia, ¿no? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tipo de paralelismo es ese? Carlos, ¿qué tipo antes tú mencionaste? Sinónimo. Sinónimo, ¿no? ¿Por qué? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿quién hizo cielo y tierra en el contexto del judío? En su pensamiento, ¿quién hizo cielo y tierra? Jehová. Jehová. Entonces, es un paralelismo sinónimo, ¿no? Ahora, ¿qué hace? Para reforzar esa idea de que viene el socorro de Jehová, ahora lo va a explicar y utiliza un escalonado, ¿no? Dice, del Señor no dará tu pie resbaladero. Segundo, ni se dormirá el que te guarda. Está hablando de Jehová. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Está hablando de la misma persona, pero está diciendo un pensamiento para reforzar en forma gradual, ¿no? Ese es el paralelismo escalonado. Anteriormente ha permitido darle, ¿cómo se llama?, su sirvienta a... Ya, muy bien. Vamos a ver otro, el emblemático. Hermana Aide. Amén, pastor. La primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que lo que sigue lo hace en forma literal o viceversa. Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén, pastor. Muy bien, emblemático, ¿no? La primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, ¿no? Acá la idea de este texto es que quiere hablar algo de Dios, ¿no? No quiere hablar del papá que se compadece de sus hijos, sino utiliza la figura del padre que se compadece de sus hijos. Entonces, esa es forma figurada, como el padre se compadece de sus hijos, ¿no? Ahora, lo que viene, se compadece Jehová de los que le temen. Lo que le sigue lo hace en forma literal o viceversa. O sea, lo literal de acá es que Jehová se compadece de los que le temen. ¿Ese es literal? Sí es literal. Pero utilizó en la primera línea utilizó una figura. ¿Cuál es la figura, hermana Aide? Que utiliza para compararlo al Señor. El Padre. Al Padre, ¿no?
Ajá. Y toma la referencia de un padre que se compadece de sus hijos, ¿no? De sus hijos y también a los de los que le temen. Y tenemos que tener en mente eso literal. Hermanos, los que tenemos hijos, a veces nuestros hijos se merecen se merecen su disciplina, ¿no? ¿No? Pero a veces nos decimos, no, y nos compadecemos, ¿no? No, le voy a hablar nomás, ya no lo voy a disciplinar, voy a esperar un poco más, ¿no? En el caso de algunos hijos, pues ya muy rebeldes, todo tipo pródigo, ¿no? Tipo pródigo que se va, ¿no? Y cuando regresa el papá, ¿qué hace? Se compadece. Eso es un pensamiento figurado. El padre se compadece de sus hijos. Utiliza esa figura para decir lo que es Dios. Se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, yo para poder entender que el Señor se compadece de mi persona, de los que le temen, tengo que ver cómo se compadece, es la pregunta. ¿Cómo se compadece el Señor de los que le temen? Entonces nos da la primera línea, dice, como el padre se compadece de sus hijos. Esa parte, ¿no? Ahora, ¿quién también, sí. También un texto sería, ¿no? Así, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dice Jesús, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial, ¿no? Ese texto, ¿no? Que dice también. Es texto emblemático. Sí. Así es, sí, ese es correcto. Ahora, una cosa en efectos de interpretación. Como el padre se compadece de sus hijos, solamente está utilizando la figura del padre que se compadece. No hay otra enseñanza. Porque a veces sacamos, de ahí queremos sacar, pero el padre a veces se compadece disciplinándolo. No, acá no habla nada de disciplina, no hay otro elemento para que interprete. Si uno hace eso, a veces el padre se molesta. No está hablando si el padre se molesta, porque comparar a Dios con las actitudes de un padre, nosotros cometemos errores. Hay que tener mucho cuidado. ¿Me dejo comprender? Solamente el autor está utilizando una figura que se ve en los seres humanos, ¿no? En los padres humanos, solamente con respecto al momento que se compadece. Así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Me entiende? Tengan cuidado cuando no, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que dice que Jesús es la vid verdadera y vosotros los pámpanos, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema que está hablando? Para llevar fruto, ¿no? Para llevar fruto tenemos que estar unidos a la vid verdadera, estar en Cristo para poder llevar frutos para el Señor. Muy bien. No es una clase de agricultura. Creo que lo mencioné la vez pasada, la clase anterior. El Señor no quiere dar una clase de agricultura, de ver los detalles de la vid, a estudiar si la vid, cómo crecen las raíces. No quiere dar eso. Pero a veces algunos caen en eso, empiezan a ver a la vid y empiezan a enseñar cosas que el texto no dice. Solamente está utilizando la vid como un árbol. Yo soy la vid verdadera. El Señor se identifica con la vid, ¿no? Ahí, ese es uno de los yo soy de Juan, ¿no? Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí llevará fruto. Esa es la idea. Y separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es la enseñanza? Mantenernos unidos, conectados a Cristo. No es una clase de agricultura. ¿Me dejo entender? Acá no es una clase de como los padres terrenales hacen, así es el Señor. No, tampoco. Es al revés, ¿no? Pero utiliza la figura. Tengamos mucho cuidado, solamente está utilizando la figura. ¿Ya? Porque cuando lleguen a Apocalipsis, empiezan las complicaciones. Por eso que hay que liberarnos de algunas enseñanzas, ¿no? A veces metemos mucho misticismo, hemos escuchado a alguien que no sé de dónde ha sacado y lo tomamos como inspirado. Cuidado. Hay que ver el texto y liberarse de eso, ¿no? Muy bien. ¿Se comprende hasta acá? Ya, vamos a ver uno más. Introvertido, ¿no? A ver, Henry González. Presente, pastor. Introvertido.
¿Leo todo? Sí, primero Ujú. la explicación. La cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera. Ya, muy bien. A ver, lee el Salmo 49:14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Ya, muy bien. Dice que la cuarta línea corresponde con la primera. La cuarta línea es: se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, ¿no? Y se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, ¿no? Hay una correspondencia entre la cuarta línea, ¿no? Con la primera y la segunda con la tercera, ¿no? La segunda es esta: la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos, ¿no? La segunda con la tercera. Segunda con tercera. Primera. Bueno, acá es, a ver, vamos a revisar el texto, no va a ser que lo haya copiado mal. 49:14. Por la mañana está separado. Está bien, se consumirá su buen parecer, el Seol será su morada, ¿no? Entonces, la cuarta línea es 1, 2, 3, 4, por la mañana, ¿no? Uy. Como a rebaños que son conducidos al Seol, ¿no? Corresponde con la cuarta, por la mañana, ¿no? No, Y la la cuarta segunda es, línea, sí, la cuarta es donde habla del Seol, el Seol. sí, el Seol, ¿no? A ver, ¿cuáles son las que corresponden? La muerte pastoreará, consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, ¿no? Ujú. Muy bien. Este aspecto del introvertido es bien complicado, pero solamente lo estamos mostrando para ir viendo, ¿ya? Más vamos a trabajar con algunos elementos que ahora también vamos a leer en el libro y lo vamos a explicar un poquito también ¿sí? Muy bien. Hasta ahí vamos a avanzar en este tiempo y los principales que vamos a encontrar es el sintético, el antitético y el sinónimo, ¿no? Después vamos a ver otras figuras también. Hay otras figuras literarias, como por ejemplo el antropomorfismo, ¿no? Figuras que utiliza el autor